Antes de que entremos en oración, toma un momento para respirar profundo y abrir tu corazón a la voz de Dios. Hoy no se trata solo de hablarle, sino de escucharle. En un mundo que nos bombardea con distracciones, Dios sigue hablándonos con claridad a través de su palabra viva. La Biblia no es un libro antiguo sin relevancia. Es la voz eterna del Padre que susurra a nuestra alma, que confronta, que consuela y que transforma. Desde el principio de los tiempos, cuando Dios dijo, «Sea la luz», y la oscuridad retrocedió, su palabra ha sido fuente de vida. Él formó al ser humano con sus propias manos y lo llenó de aliento divino. Nos creó a su imagen, no por casualidad, sino con propósito eterno. Y aunque el pecado entró al mundo, eso no detuvo el plan redentor del Creador. Cada página de la Biblia revela un Dios que no se rinde con nosotros. Nos habla del nacimiento milagroso, la vida perfecta, la muerte sacrificada y la resurrección gloriosa de Jesucristo. Su victoria en la cruz no es historia pasada, es una realidad que nos invita a resucitar cada día junto a Él. Porque si Él se levantó, tú también puedes levantarte. Hoy, ahora. ¿Tú también sientes su presencia mientras lees esto? Si es así, escribe abajo con fe. Gracias, Señor, por tu palabra. A lo largo de la historia bíblica, encontramos a hombres y mujeres que, a pesar de sus defectos, fueron instrumentos poderosos en las manos de Dios. No eran héroes sin manchas, sino personas reales, frágiles como tú y como yo. Moisés dudó de sí mismo, pero Dios lo usó para abrir el mar y liberar a un pueblo entero. Noé fue ridiculizado, pero obedeció y salvó a su familia. Jonás huyó, pero terminó predicando arrepentimiento a una ciudad entera. Elías llamó fuego del cielo, pero también luchó con el miedo y la soledad. Y luego está Esther, una joven huérfana que se convirtió en reina para salvar a su pueblo. ¿Por qué leemos estas historias? Porque nos recuerdan que Dios no busca perfección, sino disposición, que Él puede hacer cosas eternas con personas comunes. En sus triunfos y fracasos vemos un reflejo de nuestras propias luchas. Aprendemos de su fe y de sus dudas. La Biblia no nos oculta el dolor, la desobediencia o el castigo. También muestra las consecuencias del pecado y del alejamiento de Dios. Pero sobre todo, revela un amor persistente, un Dios que perdona, que restaura, que sigue llamándonos incluso cuando fallamos. ¿Has sentido que no eres digno de ser usado por Dios? Recuerda, si Él usó a ellos, también puede usarte a ti. Cree eso y comenta con fe. Dios me puede usar. La Biblia no es un simple libro antiguo ni un registro de hechos pasados. Es una carta viva del cielo, escrita para hablarnos hoy, en medio de nuestras luchas modernas. Sus páginas no son polvo, son aliento. No es solo historia, es dirección, advertencia, consuelo y promesa. A través de sus palabras somos confrontados con la realidad del pecado, pero también con la ternura de la gracia. Los mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí no eran meras reglas, eran una revelación del carácter de Dios, santo, justo, amoroso. Eran un mapa hacia una vida que refleja su pureza. Y aunque muchas veces nos desviamos, la palabra de Dios nos llama de vuelta como un faro en medio de la oscuridad. Cada versículo tiene el poder de transformar nuestro corazón si lo recibimos con humildad. No se trata de leer por costumbre, sino de permitir que Dios nos lea a nosotros. A través de ella, Él nos moldea, nos alinea con su voluntad, nos prepara para lo eterno. No ignores esa voz. Dios todavía habla y su palabra sigue viva. ¿Estás dispuesto a escuchar y obedecer? ¿Anhelas que Él te hable a través de su verdad? Si tu corazón dice sí, escribe con fe. Habla, Señor, tu siervo escucha. A lo largo de la Biblia encontramos una verdad que nos da esperanza. Dios usa personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. No busca perfección, busca disposición. Nos muestra hombres y mujeres con defectos reales,
temores profundos y fracasos evidentes, pero que se entregaron a su voluntad. Moisés dudó de sí mismo, tartamudeó ante su llamado, pero Dios lo usó para abrir un mar y liberar a un pueblo. Noé fue ridiculizado por construir un arca sin ver lluvia, pero su obediencia salvó generaciones. Jonás huyó, pero Dios lo alcanzó y lo transformó en mensajero de redención. Elías, valiente ante reyes, también lloró de soledad. Esther, una huérfana convertida en reina, salvó a su nación con fe y valentía. ¿Por qué recordamos estas historias? Porque nos reflejamos en ellas. Sus luchas son nuestras luchas, sus caídas nuestras caídas, pero también sus victorias pueden ser nuestras si confiamos en el mismo Dios. Él no busca héroes, Él forma héroes. Él no se detiene por nuestra debilidad, la transforma en fuerza. No hay límite para lo que Dios puede hacer con un corazón rendido. ¿Estás dispuesto a decirle sí, incluso sin entender todo el camino? Si lo estás, escribe en los comentarios. Aquí estoy, Señor. Úsame como quieras. La Biblia no es solo un registro de milagros, victorias y promesas. También es un espejo que nos muestra las consecuencias del pecado, de la desobediencia, de alejarse del corazón de Dios. No todo lo que leemos son historias de éxito. Muchas páginas están marcadas por rebeldía, por corazones endurecidos, por decisiones que apartaron al pueblo de la bendición. Vemos generaciones enteras que olvidaron a Dios, reyes que se llenaron de orgullo, naciones que se entregaron a la idolatría, y en cada historia, Dios fue paciente. Él advirtió, llamó, esperó, pero cuando persistieron en su camino lejos de Él, también llegó la corrección. Estas historias están allí para enseñarnos, no para condenarnos. Nos muestran que el pecado siempre cobra un precio, que alejarse de Dios jamás trae paz. Pero también nos revelan que Dios es misericordioso, que cuando hay arrepentimiento genuino, Él perdona, restaura, levanta y vuelve a empezar. ¿Has sentido que te alejaste demasiado? No es tarde. Su gracia sigue disponible. Aún estás a tiempo de volver. Su amor no se ha agotado. Su voz sigue llamando. En las páginas de la palabra de Dios no solo encontramos héroes perfectos, sino seres humanos comunes, frágiles, con luchas reales, hombres y mujeres que dudaron, que huyeron, que cayeron, pero que también se levantaron por la gracia de Dios. Porque Dios no llama a los perfectos, Él perfecciona a los que llama. Moisés tartamudeaba y dudaba de sí mismo, pero Dios lo usó para liberar a una nación. Noé fue obediente en medio del ridículo, y por su fe salvó a su familia. Elías enfrentó reyes, llamó fuego del cielo, pero también cayó en desesperación. Esther arriesgó su vida, impulsada por el llamado divino, y su valentía salvó a su pueblo. Sus historias nos confrontan porque en sus debilidades vemos las nuestras. En sus victorias vemos la fidelidad de un Dios que no abandona. Ellos no fueron usados por ser los más fuertes, sino por ser los más disponibles. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios use tu vida, incluso con tus imperfecciones? Escribe en los comentarios, Dios mío, úsame como tú quieras, a pesar de mis fallas. Pero la Biblia no es solo una colección de victorias espirituales, también es honesta con nuestras caídas. Nos muestra las consecuencias de la desobediencia, del orgullo, del pecado persistente. Historias de pueblos que se alejaron de Dios, de reyes que pusieron su confianza en sí mismos, de generaciones que olvidaron al Señor. Y el resultado siempre fue el mismo: vacío, dolor, ruina.
Estas historias no están allí para juzgarnos, sino para advertirnos. Son espejos del alma, recordándonos que alejarnos de Dios nunca trae paz verdadera. Pero incluso en medio del juicio, la Biblia revela un Dios que no se rinde. Un Padre que corrige, sí, pero que también restaura. Un Dios que disciplina con amor, pero que siempre deja la puerta abierta al arrepentimiento. Él es el Dios de segundas oportunidades, el que recibe al hijo pródigo, el que cura al quebrantado, el que levanta al que cayó. No importa cuántas veces hayas fallado, si hoy decides volver, Él te recibirá con brazos abiertos. Su gracia no tiene fecha de caducidad. Escribe en los comentarios: gracias, Señor, porque tu misericordia me alcanza incluso cuando no lo merezco. Y al llegar al último libro de la Biblia, encontramos una promesa gloriosa: el regreso de Cristo, el juicio final y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. El libro de Apocalipsis no es simplemente una visión aterradora del fin, sino una revelación de esperanza. Nos recuerda que la historia no termina en caos, sino en victoria, que este mundo no es nuestro destino final, sino solo el comienzo de algo eterno. Jesús regresará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. No habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Aquellos que perseveren recibirán su corona, los fieles heredarán la promesa. Este mensaje nos anima a vivir con los ojos puestos en la eternidad, a no aferrarnos a lo pasajero, a vivir cada día con propósito como ciudadanos del reino. ¿Vives con esa esperanza encendida en tu corazón? ¿Te preparas cada día como si Cristo pudiera volver hoy? Que esta verdad transforme cómo hablas, cómo amas, cómo luchas y cómo crees. Si anhelas ese día glorioso, escribe en los comentarios: ven, Señor Jesús, aquí está mi corazón preparado para ti. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte que la verdadera fuerza no está en la arrogancia ni en el poder terrenal, sino en la humildad espiritual. Ser pobres en espíritu es reconocer nuestra total dependencia de Dios, saber que sin Él no somos nada. Esa humildad abre la puerta al reino de los cielos. No es signo de debilidad, sino de valentía para dejar el ego a un lado y confiar plenamente en el Señor. ¿Estás dispuesto a caminar con humildad? ¿A dejar de lado tu orgullo para que Dios te use? No se trata de fingir, sino de ser auténticos ante Él, reconociendo que necesitamos su guía, su perdón y su fortaleza. Ser humildes también significa vivir en amor, perdonando y mostrando misericordia a los demás, así como Dios nos perdona cada día. En un mundo que premia la vanidad, Dios nos llama a ser diferentes, a vivir con un corazón puro y sincero, enfocado en su voluntad. Si hoy quieres empezar a caminar en humildad, escribe en los comentarios: gloria a Dios por su gracia que me transforma. Querido hermano, la vida cristiana no es un camino fácil, y muchas veces enfrentarás pruebas, rechazos y persecuciones por seguir a Jesús. Pero recuerda que cada lucha tiene un propósito y una recompensa eterna. En Mateo 5:12, Jesús nos dice que debemos regocijarnos y alegrarnos porque nuestra recompensa en el cielo será grande. Somos llamados a perseverar, sabiendo que caminamos junto a los profetas y santos que también sufrieron por la fe. No estás solo en este camino. El Espíritu Santo te fortalece día a día para que no te rindas. Cada acto de amor, paciencia y fidelidad es una semilla que Dios cosechará en gloria. Hoy te invito a entregar todas tus cargas y temores a Dios, a confiar en que Él está moldeando tu vida para un propósito mayor. Que tu corazón se llene de esperanza y valentía para seguir adelante, porque la victoria ya está asegurada en Cristo. Si esta palabra tocó tu corazón, deja en los comentarios un amén para declarar tu fe y compromiso con el Señor. Gracias por estar aquí. Dale like, comparte y suscríbete para más oraciones diarias. Que Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima. Amén.